Muy buenos días, mis queridos estudiantes de cuarto grado. Hoy vamos a tratar un tema muy importante acerca de la narración. Dentro de la narración encontramos varios elementos. Entre ellos están los personajes. ¿Qué vienen a ser los personajes? ¿O a qué llamamos personajes? Son aquellos que dan vida a la historia, al relato que cuenta un narrador. Estos pueden ser personas, seres humanos, animales, objetos inanimados o animados. Y estos desempeñan distintos roles o cumplen un papel diferente dentro de esta historia, que puede ser un cuento, una novela, una fábula, un mito, etc. ¿Qué tipos de personajes se presentan en la narración? Conocemos a los personajes principales, llamados también protagonistas. Son los que destacan a lo largo de toda la historia, del inicio hasta el final. ¿Por qué? Son los más importantes, son los que enfrentan el conflicto, la trama, el nudo en ese relato. A los protagonistas, que son aquellos sobre los que gira todo el conflicto, puede haber un protagonista o pueden haber más de un protagonista. Por ejemplo, en la obra del gigante Gors, que ustedes lo pueden encontrar en su texto, el principal o protagonista es el gigante Gors, que realiza diferentes acciones. Luego tenemos a los personajes secundarios. Los personajes secundarios complementan a los personajes principales en sus acciones, ayudan a los protagonistas. Ellos tienen una importancia relativa, por eso se dice secundaria, una importancia secundaria, y en episodios muy concretos. Por ejemplo, el rey, que es el personaje secundario de la obra del gigante Gor. Luego tenemos a los personajes planos. Estos personajes planos, según su caracterización, son los que presentan actitudes, pensamientos o conductas similares desde el inicio hasta el final de la historia. Lo podemos encontrar, por ejemplo, quien no ha leído la obra de Caperucita Roja, de la Cenicienta, y también ahí van a encontrar a Gulliver en el país de los enanos. Luego tenemos a los personajes redondos. Los personajes redondos se caracterizan porque evolucionan, cambian su conducta a través de la historia que va narrando el que cuenta la historia, ¿no? Al final llegan diferentes de cómo los vimos o los encontramos al inicio del relato. Por ejemplo, el mago de Oz, Gor el gigante, el hombre que aprendió a ladrar, ¿no? Bien, vamos a llevar esto a caracterizar a los personajes a través de un texto que se les está presentando aquí. Lo pueden encontrar también en su libro de actividades. El texto dice así: hace muchos años, un hombre llamado Gulliver, a quien le gustaba viajar, se embarcó en una nave que se dirigía a los mares del sur. Una noche se desencadenó una tormenta. El barco chocó contra unas rocas y Gulliver cayó al agua. Nadó y nadó hasta que llegó a una playa. Exhausto, cansado, se durmió. Al día siguiente quiso levantarse, pero no pudo. Sus cabellos estaban amarrados al suelo con estacas. Cuando consiguió mirar hacia un lado, vio con sorpresa que estaba rodeado por una multitud de enanos. Comprendió que había llegado a Lilliput, país habitado por personitas más pequeñas que un dedo. Al ver que Gulliver no quería dañarlos, los liliputienses los soltaron, les dieron de comer y se hicieron sus amigos. Gulliver se quedó a vivir allí algún tiempo. Un
día los habitantes de un país vecino, tan pequeños como los liliputienses, declararon la guerra a Lilliput. Gulliver entonces ingresó al mar, cogió con una mano todos los barcos enemigos y los puso sobre la arena. Así los venció. Poco después, Gulliver regresó a su patria. Bien, este texto, que pertenece a la obra de los viajes de Gulliver, lo ha escrito Jonathan Swift, un irlandés, que nació un 30 de noviembre de 1667, ¿no? Y fallece el 19 de octubre de 1745. Este escritor se le conoce por sus obras muy conocidas, los viajes de Gulliver. Él a la sociedad que perteneció le hace una gran crítica, ¿no? Muy satírico porque hablaba de manera fuerte hacia la sociedad a la cual él pertenecía. Un estilo tan característico que ha sido denominado swiftiano. Muy bien, aquí tenemos pues algunas preguntas con referencia al texto que acabamos de leer. Van a identificar quién es el personaje o protagonista del texto, quiénes son los personajes secundarios, qué tipo de personaje es el protagonista. En este caso, si es un personaje redondo o un personaje plano. ¿Y qué acciones realiza este personaje durante ese viaje que realizó? 4 acciones que mencionan. Puedes consultar con tu texto de actividades. En la página 166 y 167 se encuentran 2 textos. Y luego desarrollar las actividades, después de haber leído los textos, de las páginas 168 y 169. Muy bien, chicos, nos estamos viendo posteriormente. Gracias por la atención. Cuídense.